La dicha de los justos en contraste con los impíos. Dichoso el varón que no anda en el sendero de los inicuos, ni se mantiene en la manera de pensar de los pecadores, ni se sienta en la silla de los encarnecedores, sino que su deleite está en la ley de Yahvé, y en la ley medita de día y de noche. Será semejante al árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, y sus hojas no caen. En todo lo que emprenda prosperará, no así el impío, que es como la paja que dispersa el viento. Por tanto, no prosperarán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Yahvé conoce el camino de los justos, pero la senda de los impíos dejará de ser. Sí, buenas tardes. Los invito a estudios bíblicos en busca de la verdad. En este vamos a empezar los estudios de la enseñanza del libro de los Levíticos, que viene siendo la ley. Sí, buenas tardes. Aquí invitándolos a conocer el estudio bíblico, lo que viene siendo el Torá, ¿sí? Los 5 libros del Torá, en los cuales vamos a nosotros a buscar ahorita el libro de Levíticos, que después de Génesis y Éxodo, de la salida, primero Génesis, la creación, después la salida de Egipto con el Éxodo, después vienen las leyes que van a establecer entre Dios y su pueblo, entre la comunicación que va a tener Moisés con Dios por primera vez. Entonces de ahí se desprenden varias palabras. En primera viene siendo el Torá, que viene siendo los libros, que viene siendo Génesis. Después viene siendo Éxodo, después Levíticos, y viene el otro Deuteronomios, y el otro que viene siendo es Éxodo, Deuteronomio, viene siendo esos 1, 2, 3, 4, son 5 los libros que vienen siendo. Ahora les recomiendo, bien importante, es que muchas veces de qué Biblia lo sacamos, cómo podemos saber de dónde vienen los contenidos y todo esto. Por ejemplo, esta Biblia es católica, como podemos ver, está editada y está autorizada, ¿sí? Que debe de estar aquí autorizada, si se dan cuenta. Aquí dice, tienen letra grande y todo eso, el verbo hecho, y aquí viene, miren, aquí está, Editorial Verbo, Manuel Sánchez, arzobispo. Tiene que ser por un arzobispo. ¿Por qué? Porque la palabra es una, y hay de aquel que la transgiverse, hay de aquel que la haga inválida, porque en la misma ley lo dice al final del libro, lo dice que maldecirá a todos aquellos que quiten, ¿sí? o cambien alguna palabra que esté escrita aquí. La verdad es de que tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos leyendo, ¿sí? Entonces, vamos a decir, aquí en Apocalipsis 22, ¿sí? Se los voy a leer. Abran su Biblia, ¿sí? Ya les dije, debe ser autorizada por un arzobispo. Y dice así desde el 17: el espíritu y la esposa dicen ven, que el que escucha diga también ven, el que tenga sed que se acerque, y el que lo desee reciba gratuitamente del agua de la vida. Yo por mi parte advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita algo de estas palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa, descritos en este libro. El que da fe de estas palabras dice: si vengo pronto, amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús esté con todos ustedes. Como podemos ver, estamos basados a la Biblia, que está autorizada por un arzobispo. Y para nosotros hablar de todos estos libros tenemos que saber nosotros el significado de todos ellos, ¿sí? Porque si nosotros no
entendemos el significado, pues no vamos a entender la Biblia. ¿Sí? La Biblia fue escrita, es un tesoro. Entonces, como es un tesoro, pues tiene que estar resguardada. Ajá. Estos son los 5 libros que vienen siendo el Génesis, el Éxodo, después Levíticos, Deuteronomios y Números. Entonces, de alguna manera, Levíticos viene siendo la ley, que equivale igual a la ley. Sí. En un diccionario etimológico, la etimología es el estudio de las palabras. Entonces, si nosotros queremos conocer el estudio de las palabras, tenemos que irnos a buscar en un libro de etimología lo que significan, en un diccionario etimológico, lo que significan las palabras. En este caso, dice, empezando Levíticos 1, dice leyes sobre los holocaustos. Entonces ya hay una palabra de holocausto. Holocausto, ¿sí? Aquí como lo podemos ver, ¿sí? Dice que viene en griego, holos todo, caustos quemado, ¿sí? Entonces, leyes sobre todo lo quemado, ¿sí? De alguna manera, si ustedes se dan cuenta qué hizo Hitler con los judíos, los quemó, ¿sí? ¿Cuál era la razón, cuál era el motivo de él? Pues él solamente lo sabrá, ¿sí? Él sabe qué es lo que hizo, él sabe lo que estaba pensando hacer, ¿sí? Dios estaba enojado con los judíos de alguna manera. ¿Por qué? Porque no siguieron a Dios, ¿sí? Y eso lo vamos a ir viendo cuando vengamos viendo todo esto. Ajá. Pero no importa dónde estemos, la idea es holocaustos, en griego holos todo, caustos quemado. Entonces, Levíticos, leyes sobre los holocaustos, leyes que dice en Levíticos 1:1, Yahvé llamó a Moisés y habló con él desde el tabernáculo diciendo, si se dan cuenta ya aquí ya hay la palabra tabernáculo. Ajá. Entonces, si nosotros queremos saber qué es el tabernáculo, ¿por qué? ¿Qué quiere decir tabernáculo? ¿Sí me entienden? En aquellos tiempos era la tienda, era una tienda de campaña en donde Dios le dijo a Moisés, construye esta tienda que será la tienda de encuentro entre tú y Dios. Ajá. Entonces, el tabernáculo es la casa de encuentro, la casa de Dios, el templo, ¿sí? Aquí nosotros, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del tabernáculo, ¿sí? En cierta significado es el templo. Sí, cuando Jesús dijo, Jesús al estar con su evangelio, al estar predicando, se encontró a unos vendiendo afuera del templo. Ajá. Y les dijo, la casa de mi padre no es casa de mercaderes. ¿Sí? En Mateo 21:12, Mateo 21:12 al 16, Lucas del 19 al 45, al 47, y en Juan 2:13 al 16, esto es lo que él dice. ¿Sí? Si nosotros agarramos la Biblia y nos vamos a Mateo 21:12, ¿sí? Nosotros estamos logrando qué es lo que nos quiere decir Jesús, que viene siendo el tabernáculo. Entrando pues Jesús al templo de Dios, expulsó a todos los que compraban y vendían en el templo, volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, y luego les dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, y usted la ha hecho cueva de ladrones. Mi casa será llamada casa de oración. Entonces, ahí es el tabernáculo.
mi casa será llamada casa de oración. Leyes sobre el holocausto en la casa de oración del Padre. Si nos vamos a Juan 2, 13, 16, si nos damos cuenta y vamos abriendo el significado, dice Juan 2, 12, 16. Después de estas cosas se dio que, Juan 2, 13, 16. Dice, al aproximarse la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén. Aquí ya nos está dando una fecha. En la Pascua, al acercarse la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y hallando en el templo a los que compraban bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas sentados ahí, hizo un azote de cuerdas y expulsó a todos en el templo, a las ovejas, a los bueyes, a los cambistas, y esparció las monedas y volcó sus mesas. Después dijo a los que vendían palomas: quiten esto de aquí, no conviertan la casa de mi padre en casa de comercio. ¿Sí? No conviertan la casa de mi padre en casa de comercio. Y esto está en la que viene siendo Juan del 2, 13 al 16. Y esta viene siendo la que viene siendo Mateo 21, 12, 16. Y cuando nosotros nos vamos al de Marcos, que viene siendo Mateo, Juan, a Lucas 19:45, que viene siendo el otro. Lucas 19:45, ahí nos va a decir, vamos a ver. Dice: entrando pues al templo, empezó a expulsar a los que compraban y vendían en él, diciéndoles: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes han convertido en cueva de ladrones. Y él enseñaba diariamente en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo procuraban darle muerte, pero no hallaban modo de hacerlo porque el pueblo entero estaba pendiente de él para escucharlo. O sea, aquí ya en este momento nos está diciendo, y mucha gente me pregunta: yo no voy a la iglesia, sí, porque no necesito ir a la iglesia, tengo un pastor, vamos a su iglesia, no necesito ir a la iglesia, vamos a ir con los cristianos, se llaman cristianos, y no van al centro de encuentro con Dios, ¿sí? Por eso él les dijo: mi casa será llamada casa de oración, y ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Dice: no conviertan la casa de mi padre en casa de comercio. O sea, ya sabe que muchos saben, y que no pueden estarse sacando beneficio de eso. Entonces, ¿dónde es donde vamos a encontrar el contacto con Dios? ¿Dónde encontró con Moisés eso? Y cuando Jesús dijo, por eso se enojó, porque lo sacó a ellos. Esta es la casa de mi Padre, casa de oración. Sí, esa es una pregunta y todavía no empezamos aquí, si se dan cuenta. ¿Sí? Y ya estamos llegando, que nos está hablando de un propiciatorio, nos está hablando de un arca del testimonio, nos está hablando de un tabernáculo. Y al final, nos vamos a dar cuenta que todo esto llega a un punto, que el futuro, este es el pasado, el futuro es la iglesia. Ese es el sitio de encuentro, el templo. En aquel tiempo era la sinagoga, ahora es el lugar de encuentro con Dios. ¿Sí se dan cuenta? Y dice: Yahvé llamó a Moisés y habló desde el tabernáculo diciendo, y en Éxodo 19, entonces subió Moisés hacia Dios y Dios lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a los de la casa de Jacob, anunciarás a los hijos de Israel. En Éxodo 25, 22, allí me encontrarás contigo, y desde encima del propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, ¿sí? Ya está hablando de los dos querubines que están en medio del arca, ¿sí? Dice el arca del testimonio. Dice: allí me encontraré contigo, y desde encima del propiciatorio.
Y aquí le está diciendo en dónde se encontrará Dios para comunicarse con él. Ahí me encontraré contigo y desde encima del propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca de testimonio, hablaré contigo todo lo que voy a ordenarte para los hijos de Israel. Ajá. Entonces es el lugar de encuentro, ¿sí?, entre Moisés y Dios. Y después vamos a ver más adelante las leyes, y esto es lo que les quiero dar una introducción. Si se dan cuenta, es muy enriquecido porque venimos de Levíticos 1 a Éxodo, de Éxodo a Números, y venimos viendo toda la ley, y venimos diciendo desde Marco. Ajá, entonces tenemos que saber cuál es la ley. ¿Okay? Los invito a que sigan el ABC del Levíticos, la enseñanza de la ley. Que Dios los bendiga.